Sean bienvenidos, seguidores de Transvaloración del Pensamiento, a este tercer podcast que va a tratar acerca de la filosofía en la historia. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. ¿Tú qué tienes que decir, Cándido, al respecto de la filosofía en la historia? En el podcast pasado, ya habíamos hablado acerca de las condiciones. Bueno, ya habíamos hablado de qué es la filosofía. Dimos cómo la entendemos. Hablamos también del posible origen de la filosofía, es decir, cómo se formó, que toda filosofía necesita a un mito del cual pueda basarse para hacer una reflexión sobre este mito, ¿no? Y criticarlo o cuestionarlo. Y también dimos un aspecto curioso acerca de que la economía tiene que ver con el hacer filosofía. Y bueno, ahora vamos a comenzar esta tercera parte y bueno, ¿tú qué puedes decir? Me gustaría empezar por la cuestión, plantear una sentencia, siguiendo la línea de lo anterior, y ver hasta qué punto es tan válida aquella cuestión que estamos proponiendo, acerca de que si la filosofía se presenta siempre en las sociedades más desarrolladas económicamente, es decir, si en algún tiempo histórico el Imperio Romano fue el lugar más desarrollado del mundo económicamente, ahí fue necesariamente donde solo se podía dar la filosofía, si es una condición necesaria el desarrollo económico. ¿Hasta qué punto crees tú que esto es plausible o real? Pues yo pienso que no es una condición necesaria. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se me ocurre un ejemplo muy burdo que no sé si te agrade, pero mira, Nietzsche habla de algo muy interesante en la antigua Grecia, ¿sabes? Nietzsche habla de un personaje que era pobre, un personaje que no trabajaba, un personaje que no hacía nada para la polis y que se la pasaba cuestionando todo aquello que ya tenían las tradiciones de las tragedias griegas. Tú sabes de qué personaje estoy hablando, ¿no? ¿De Diógenes? No, de Sócrates. Pero Sócrates era un mantenido. Exacto, o sea, no. A ver, pero creo que hay que aclarar un poco las cosas. Sócrates primero era feo, como dice Nietzsche. Además de ser feo, era extranjero. Y en tercer lugar, estaba en el lugar que exactamente era el más desarrollado de su tiempo, Atenas. Y no solamente estaba en Atenas, sino que no era un pobre moribundo en Atenas, no era un vagabundo. Tenía el dinero suficiente para vivir cómodamente. No le faltaba nada ni a él ni a su familia. Tenía para mantener perfectamente a su familia, Sócrates. ¿Gracias a qué? Gracias a que el montón de personas que la escuchaban y las personas que iban a su posadero, porque no sé si recuerdas bien, pero Platón va a fundar la academia, pero antes de existir la academia existía el posadero, el pensadero que diga. Y en el pensadero era donde todos iban a discutir las cuestiones con Sócrates. Sí era un mantenido, obviamente, y se codeaba con gente de dinero y con gente en un estatus alto. Pero él propiamente no tenía un estatus alto. Pero no tener un estatus alto no era necesario. Recuerda que en ese tiempo estaba lleno de sofistas y todos eran un montón de extranjeros bastante talentosos, por cierto, que venían a dar sus clases, y Sócrates fue enseñado por Anaxágoras, tiene una excelente formación y ha leído a todos los autores, a pesar de que no escriba nada, porque tal vez no tiene el interés de escribir. Simplemente no era costumbre tampoco de los sofistas escribir en ese tiempo. Claramente Platón va a tratar de hacer toda una distinción respecto de los sofistas y Sócrates y los filósofos, digamos, pero los sofistas eran profesores, eran maestros, y Sócrates hizo exactamente lo mismo. Se supone que él vive de donaciones y no se gana la vida con eso, pero no
no andemos con esos cuentos, eso es creer demasiado en Platón. Admitamos que Sócrates, por último, si no cobraba, al menos le daban lo suficiente para vivir bien y para que no le faltara nada, porque al menos no hay ningún registro de que Sócrates tuviese que rogar por dinero o cosas por el estilo. Nunca le faltó, y nadie tampoco lo trató con gran desmedro, más aún de que fuese un cargante. Entonces, no, yo creo que no se puede poner a Sócrates como el ejemplo así contra la postura que hemos dicho, ¿no? De la filosofía se presenta siempre en las sociedades más desarrolladas económicamente. Está en Atenas, no hay duda. Está en el lugar más desarrollado. Sí, es que lo estoy pensando desde Atenas, de hecho. Ese es el problema. O sea, trata de pensar en filosofía fuera de los centros económicos más importantes de su tiempo. Parece que no se me ocurre alguno. La verdad es que yo en lo personal no estoy absolutamente convencido de esta propia postura que estoy sosteniendo ahora. Pero me parece que parece un factor común a lo largo de la historia. Es decir, en un inicio fue en Grecia, luego en Roma, luego de Roma pasó a Italia, de Italia pasó a Francia, de la Francia pasó a Inglaterra, luego pasó a Alemania, y así luego de Alemania siguió hasta el siglo XX. Luego de Alemania volvió a Inglaterra y a Francia, y el siglo XX fue una disputa entre franceses y ingleses, donde entra en juego finalmente, a finales del siglo XX entra en juego Estados Unidos, y hoy en día, a donde sea que tú vayas, la filosofía es prácticamente toda analítica, y con los métodos analíticos que son propiamente anglosajones y estadounidenses. Entonces, me parece que hay un factor común donde la cuestión económica siempre ha estado, los centros económicos han sido el lugar de emisión de la filosofía. Hay algunos pensadores, entre comillas, decoloniales, latinoamericanos, que postulan que ahí hay una cuestión más geopolítica y hegemónica que se practica, donde hay un eurocentrismo, bla 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 bla. Pero bueno, es más o menos eso. Hay un lugar que es validado como el lugar con reconocimiento para decir saberes, y son ciertos lugares geográficos y políticos que tienen principalmente, son países que tienen dominación sobre otros, y de ahí viene una especie de colonialismo que se da hacia las otras naciones. Bueno, pero no, tratemos de no entrar en ese ámbito. Entonces, parece que no tenemos mucha salida. Parece que esperemos que, si en lo posible alguno de los que nos está escuchando tiene una postura distinta y pueda fundamentarla bien, sería genial que nos llevara a la contra respecto de esa postura, porque parece ser que es muy coherente con los hechos, que la filosofía se ha presentado históricamente en las sociedades más desarrolladas económicamente. Ahora, me gustaría trabajar algo que quedó un poco pendiente, pero que es propio durante la historia de la filosofía, que es la cuestión de cuáles han sido Recuerda que hablamos de la definición de la filosofía, luego hablamos de los orígenes de la filosofía, pero no hemos dicho cuáles son los temas que trabaja la filosofía. Te dejo la palabra. Sobre los temas que abarca la filosofía. ¿Qué cosas estudia la filosofía? ¿Cuáles son sus temas, sus tópicos, digamos, las cosas que siempre ha estudiado? Pues es que desde Platón y Aristóteles, la ciudad, la razón, el ser, el ontos, el origen de las cosas, lo que hace que haya cambio. La filosofía de lo que se encarga es de entender una perspectiva como totalizante de cómo funciona la naturaleza y de cómo debe funcionar. Yo creo que va por ahí.
¿Tú qué opinas? A mí me parece que los temas de la filosofía, bueno, han sido bastante variados a lo largo del tiempo y han tenido como problemas centrales. Cada época se ha fijado en ciertos problemas más que en otros y ha tratado también de dar una salida a aquellos problemas para continuar con otros. Los temas centrales de la filosofía, creo que hay algunos que se han perpetuado a lo largo del tiempo y nunca han dejado de hacer temblar, digamos, la disciplina entera. Que uno de ellos es respecto de cómo conoce el ser humano, es decir, cómo es posible alcanzar el conocimiento. El otro tema muy importante es la cuestión de causalidad. Si es que existe una causa, y si existe una causa, si hay una causa primera o no hay una causa primera. Creo que es una de las cuestiones fundamentales. Otra de las cuestiones que se han tratado siempre tiene que ver en torno de, bueno, si podemos conocer, ¿cómo es que conocemos? Y uno que tal vez sea muy interesante y que esté relacionado con la totalidad de lo que hemos hablado, que es una cuestión acerca de una pregunta tan simple como ¿qué es la verdad? Pero que en realidad socava las bases de la filosofía y de toda la ciencia. ¿Qué se ha entendido por verdad? Y ahí hay una gran discusión. Creo que ahí han sido los temas centrales de la filosofía y prácticamente la historia entera se ha desarrollado en torno a eso. ¿Cuál consideras, por ejemplo, tú que fue de los temas que el principal para la antigua Grecia? Yo creo que el tema principal en la antigua Grecia era hacer una ciudad perfecta en el sentido de una ciudad que funcione adecuadamente, donde los ciudadanos se comporten de una manera idónea para la misma ciudad. Creo que la metafísica es otro problema central. El teteto trabaja puros problemas estrictamente metafísicos. Sí, de hecho los refuta varias teorías acerca de la metafísica. Casi parece que Platón está decepcionado de la metafísica. Aunque en realidad es uno de los grandes propulsores de ella. Es prácticamente el inventor de la metafísica. ¿Cuál crees entonces que es el tema central? ¿En la antigua Grecia? Sí. Es que no se me ocurre, no se me ocurre cuál es el tema central. Simplemente se me ocurren como hay varios problemas que surgían. ¿Sí habría un tema central, crees tú? Muy probablemente es el conocimiento. Si te das cuenta, por ejemplo, Aristóteles se pasa todo el inicio de la metafísica hablando de las posturas de Sócrates y de Platón respecto de cómo ellos son los primeros, dice él, en focalizar la cuestión de la filosofía en la definición, en establecer cómo el conocimiento consiste exactamente en definir las cuestiones y cómo es que se define exactamente. Y claro, exactamente todos los diálogos platónicos son una especie de burla constante por parte de Platón para sus lectores, donde él, bien, está trabajando un tema, qué sé yo, la justicia, la retórica, del alma, y pareciese que va avanzando, pero en realidad no avanza nada, y llega al final del texto, y bueno, termina la conversación y uno queda con la pregunta, bueno, ¿y cuál es la conclusión? Nunca hay conclusión, sino que se llega siempre a un montón de aporías, y bueno, y de ahí no hay salida. Y la pregunta entonces, que por ejemplo se hubiese establecido al principio del diálogo, como por ejemplo, ¿y qué es la justicia? Bueno, nadie sabe. ¿Y cómo definimos la justicia? Bueno, no sabemos. Bueno, pero siempre hablamos de que algo es justo o no es justo. Sí, pero no entendemos ello. Utilizamos palabras que prácticamente no entendemos, y prácticamente es eso lo que está siempre evidenciando Platón a cada momento.
Que utilizamos la palabra amistad sin saber lo que significa, que hablamos de la retórica como la cuestión más importante para las cuestiones de la ciudad, pero no sabemos realmente lo que es la retórica, ¿ya? Que hablamos de la filosofía como algo tal vez que no tiene gran valor, pero no sabemos lo que es la filosofía, que hablamos con gran respeto respecto del conocimiento, pero no sabemos en qué consiste el conocimiento, que hablamos de la virtud, pero no sabemos en qué consiste la virtud, ni qué es una virtud, ¿ya? Y así constantemente, ¿ya? Y ese tipo de, esa manera de expresar la filosofía creo que, bueno, es lo que hace legendario a Platón, ¿ya? Ese dejarte siempre, ese como siempre burlarse del no del interlocutor, no de los personajes del diálogo, ambos son creados por él, sino de burlarse del lector. Pareciese que Platón es siempre consciente de que no se puede llegar a definir. O también se podría hacer una lectura más optimista, como si Platón estuviese esperando que alguien tratase de progresar más allá de lo que él logra en los diálogos. Pero pareciese que no hemos avanzado mucho después de 24 siglos. Nietzsche trata de cambiar eso, ¿no? Eso por lo que se pregunta la filosofía. Cuando Nietzsche rechaza la metafísica. Nietzsche, como ya y los fundamentos. Yo he dicho muchas veces en la página, Nietzsche no es más que un kantiano rebelde. Él no rechaza la metafísica, sino en la medida en que está aceptando la crítica kantiana a la metafísica. Nietzsche no es un gran crítico de la filosofía, aunque tiene formas de plantearlo muy interesantes, pero él no es más que un kantiano. Él realmente utiliza los mismos argumentos de Kant. Lo que pasa es que hay que leer bien a Kant, y creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos últimamente. Hay autores que se han alcanzado una fama demasiado grande y los hemos hecho a ellos, los hemos divinizado a ellos como si fuesen realmente los creadores de esos pensamientos, cuando en realidad hay otros autores que están antes, que son los que en realidad entregan todas las bases y entregan el verdadero sistema en los que ellos se basan. Como son el caso, por ejemplo, de Hegel, de Nietzsche, o de autores más del siglo XX, como Heidegger, y no sé, Jean-Paul Sartre, que parece que es bastante popular en la página. Nietzsche también es demasiado popular en la página. No sé si los chicos se han dado cuenta, pero los memes de Nietzsche la rompen. Y ya que estamos hablando de Nietzsche, ¿qué piensas de esa relación filosofía-poesía? ¿Recuerdas que delante hablábamos que históricamente que hay un proceso un salto del mito al logos, pero que el logos en ocasiones hay algunos filósofos que tratan de expresarse en forma de poema, como por ejemplo el poema de Parménides, o con un lenguaje bastante entre comillas poético, como el caso de Nietzsche, que es bien complejo. No de difícil entendimiento, sino que es complejo que utilice la poesía, complica las cosas, que utilice un lenguaje más retórico, más propio de la literatura para la filosofía, que propiamente un lenguaje exacto, más filosófico, más riguroso. No sé qué piensas respecto de esa relación filosofía-poesía. ¿Es lo mismo la poesía que la filosofía, primero que nada? Es que yo creo que no, pero yo creo que sí se pueden relacionar. ¿Y cuál sería esta relación? Es que yo creo que esa relación que puede tener, no necesariamente que deba estar presente la poesía en la filosofía. No creo que necesariamente deba estar presente una relación poética y filosófica, pero sí creo que pueden relacionarse. Pero yo creo que cuando se relacionan hacen algo un poco confuso. No es tan... No podríamos validar como verdadero o falso, algo así. Eso pienso yo. ¿Por qué? Porque cuando mezclas lo poético con lo filosófico, hasta cierto punto de ciertos argumentos filosóficos puedes decir que son falsos o verdaderos, ¿no?
pero ya lo poético como entra en el ámbito de lo metafórico y de la libre interpretación. O sea, cuando entra ya en un campo más de ese estilo, lo hace un poco más difícil, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía evidentemente se puede relacionar con la poesía, pero hace más difícil el mensaje que te intenta transmitir, la pregunta o la respuesta que intenta dar la crítica. Yo creo en eso. ¿O qué piensas tú? Estoy de acuerdo, pero también me gustaría recordar un poquito a Platón. Recordemos la postura que tenía Platón respecto de los filósofos. Y no solo Platón, también la va a tener Aristóteles. Aristóteles la declara de la misma manera que Platón. Él dice en Metafísica, libro 1.7 creo, que recordemos que los poetas suelen mentir así. Que hay que tener cuidado con los poetas. Realmente no hay que confiarse mucho. Y la verdad llama la atención porque, por ejemplo, incluso en la misma página nos hemos encontrado muchas veces con gente que nos argumenta con poetas, y nos plantean metáforas de carácter bastante poético, bastante bonitas y todo, pero que poco tienen que ver con la argumentación rigurosa y con el entendimiento de los conceptos. Entonces a veces da para cuestionar. Parece que mucha gente tiene esta confusión de que poesía y filosofía son lo mismo, y yo creo que hay que diferenciar acerca de una poesía que se preocupa por cuestiones fundamentales, se preocupa por las preguntas de la filosofía, pero que no las trabaja rigurosamente, y una filosofía que es propiamente una reflexión rigurosa acerca de estas preguntas, de estas temáticas centrales que ya hemos nombrado. No sé qué piensas ahí, si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, porque o sea, ya los dos llegamos prácticamente a un convenio, que es aquel del que la filosofía es rigurosa y la poesía no necesariamente. Pero igual también estamos de acuerdo en el punto donde evidentemente pueden unirse filosofía y poesía, pero hace las cosas muy confusas. Sí. Las complica. Llama la atención, sin embargo, que por ejemplo Platón nunca hable de Parmenides como un poeta. Sí. A pesar de que nosotros conocemos el trabajo de Parmenides como el poema de Parmenides. Eso llama demasiado la atención. Sí. Y bueno, pues lo de Aristóteles pues es como hijo de Platón, ¿no? Evidente. Es como hijo de Platón. La verdad es que se tienen mala onda en muchas cosas. En lo que avanza el libro de la metafísica, incluso ahí mismo en el texto de la metafísica está la famosa frase célebre de soy amigo de Platón, pero en realidad soy más amigo de la verdad. Y luego va a hacer las críticas en libros 7 y 8 y 9, va a hacer grandes críticas a Platón, y es realmente interesante ver cómo se revela. Pero aunque hay algunos que sostienen que no se revela, pero la postura común es contrariar a Platón. Es que el punto es que le sigue el rastro a Platón. O sea, incluso aunque le lleve la contraria, le está siguiendo los pasos en un problema, para al final dar una explicación casi parecida a la de Platón. Y digo casi porque obviamente no es lo mismo la del motor inmóvil a lo de bueno, a esta alegoría que hace Platón en la República de la verdad representada como un solecito, ¿no? Como un solcito. Obviamente, es un solecito. Sí, pero bueno, yo creo que Platón llega más profundo en eso cuando trabaja la teoría de las formas. Yo creo que él entiende la cuestión como el uno. Recordemos que hay los neoplatónicos como Plotino, van a trabajar la teoría de las formas, y de ahí van a recoger también en Timeo la idea del dios platónico. Hay una divinidad platónica, sí hay. Ahora no es una divinidad cristiana, como por ejemplo la interpreta Nietzsche, pero es sino más bien una causa primera, ¿no? Una causa primera que comprende todo y todas las cosas, que todas las cosas son en él y ella participa de todas las cosas. Es la idea, digamos, absoluta. Y recuerda mucho la idea de la sustancia de Spinoza. En Spinoza es bastante claro. La definición de Dios, yo diría que la definición de Spinoza es
es una formalización de lo que vendría a ser el dios platónico. En este sentido, entender que el todo es Dios, pero no en un sentido religioso, sino en un sentido estrictamente causal, como causa primera. Bueno, sí. Ahora, no necesariamente, pero Platón desgraciadamente no habla de las cualidades de este ser. O sea, aunque pareciese que sí, porque recordemos que Parménides asume mucho de Parménides, y parece que Aristóteles copia mucho de Parménides cuando habla que es un motor inmóvil, por ejemplo. De hecho, no solo de Parménides, también hay que ver que tiene cierta descendencia de los pitagóricos. Eso acerca del uno viene de los pitagóricos, acerca de la generación y la destrucción, lo que toma Platón también viene de los pitagóricos. Claro, recoge bastante. Aunque recordemos que nunca va a hablar de los pitagóricos Platón, como se va a referir a Parménides. Parménides es el divino Parménides. Cierto. Ahí hay un respeto bastante superior. Hay una postura bastante distinta. Bueno, chicos, creo que nos hemos excedido en la cantidad de minutos que teníamos planeado para el podcast. Así que hemos tomado la decisión con Demian de dividirlo, cada uno trabajando un tema. Nos vemos. Hasta pronto.